En el contexto de la informática, un paradigma de programación es solo una manera específica de diseñar y escribir algoritmos. Ejemplificando, la mayoría de los programadores que se inician en la programación, empiezan aprendiendo el paradigma de programación estructurada, la cual se basa en escribir código en base a estructuras de control, como instrucciones condicionales y ciclos. Otro paradigma de programación que se suele enseñar después del paradigma de programación estructurada, es el paradigma de orientación a objetos, el cual busca abstraer las entidades del mundo real dentro de los sistemas informáticos que desarrollamos. Hoy, se te enseñará un paradigma de programación diferente a los que aprendiste al inicio de tu vida como aprendiz de programador. Se trata de la programación funcional. Así como la programación estructurada se basa en estructuras de control como los condicionales y los ciclos, la programación funcional busca manejar el flujo de datos de nuestro sistema, principalmente en base a funciones. Recordemos que las funciones son fragmentos de código de funcionamiento independiente, creadas de forma previa, que desempeñan una tarea en particular. Ahora piensa en esto. Si consideramos que un paradigma de programación es en resumidas cuentas solo una forma en particular de escribir código, y meditamos un poco al respecto, nos daremos cuenta de que un mismo algoritmo puede ser escrito bajo distintos paradigmas, logrando de todos modos el mismo objetivo, independiente de qué paradigma se utilizó al momento de codificarlo. Pero esto quedará más claro con un ejemplo, así que lee cuidadosamente el siguiente enunciado. Una vez leído el enunciado, diseñada y codificada la solución, vamos a proceder a comparar ambos paradigmas. Como se puede apreciar, a la hora de definir las variables, las diferencias entre ambos son nimias, salvo por la variable definedNumbers, que almacena los valores que más tarde compararemos con el número que ingresamos por el teclado. En el caso de la programación funcional, definedNumbers es una lista de números enteros que agrega sus elementos a través de la función llamada of, que es inherente a los datos tipo lista. En cambio, en la programación estructurada, definedNumbers es un arreglo de enteros, y los elementos que posee fueron agregados de manera directa, sin uso de funciones. Luego viene la parte más importante del programa, ya que al momento de gestionar la información, o sea, nuestros datos, es donde se observa de mejor manera el uso de la programación funcional. En la programación estructurada utilizamos el típico for, cuyo número de iteraciones es igual al tamaño del arreglo, definedNumbers, con la finalidad de recorrer cada elemento de dicha variable. Luego utilizamos un condicional para ir filtrando los números que nos pide el enunciado, que, recordemos, eran los valores mayores al número que en la línea 14 ingresamos por teclado. En la línea 21 adicionamos una unidad al contador de números mayores para contabilizarlos, lo cual era un requerimiento. Y finalmente, en la línea 22, añadimos el elemento que pasó el filtro del condicional a la lista que habíamos definido para almacenar dichos valores. Son las estructuras de control de toda la vida, así que no hay nada nuevo por aquí. Por otra parte, bajo el paradigma de programación funcional, utilizamos funciones para conseguir el mismo resultado. Por ejemplo, para contabilizar los números mayores, se iguala a la variable countBiggerNumbers el valor obtenido por las siguientes funciones. La función stream se aplica siempre sobre una colección o lista de datos, y se utiliza cada vez que queramos preparar una colección o lista de datos para ser gestionados por otras funciones, ya que esta función
itera de forma implícita. Por tanto, cada vez que queramos usar programación funcional para gestionar y operar con nuestros datos, es necesario prepararlos empezando por la función stream. Luego nos encontramos con la función filter, que como su nombre lo indica, filtra los datos que preparamos previamente en base a una condición que le pasamos por parámetro. Esta condición se escribe con una expresión lambda. Entre comillas, defines una variable auxiliar, que representa a cada elemento de nuestra lista o colección. Y luego de eso es donde especificamos la condición, que en este caso se podría leer como: si el elemento de la lista es mayor al número del usuario, entonces pasa el filtro y pasa a la siguiente función, que en este caso es cont, la cual adiciona en 1 por cada elemento que va pasando el filtro que especificamos en la función anterior. Más abajo se busca guardar los elementos que sean mayores al número ingresado por el usuario en la variable biggerNumbers. El funcionamiento es similar, preparando con stream los datos que serán procesados, luego especificando las condiciones que debe cumplir cada elemento para el caso en particular, y finalmente se recurre a la función collect, que va almacenando cada uno de los elementos que pasan el filtro. Collect, a su vez, utiliza collectors.toList, que finalmente ingresa todos los elementos obtenidos en una lista. Con esta estructura, conseguimos guardar cada uno de los elementos en la lista que habíamos creado para este propósito. Finalmente, ejecutamos ambos programas para confirmar que los resultados son idénticos. La única diferencia fue el cambio de paradigma entre un código y otro. La programación funcional se suele utilizar para mejorar la legibilidad de nuestro código y la facilidad de testeo del mismo. Muchas veces se encontrarán, al investigar sobre este nuevo paradigma, que la programación funcional hace foco en qué está haciendo el código más que en cómo lo está haciendo el código. Esto se entiende un poco mejor al recordar que cada función desarrolla una acción en específico, el qué está haciendo al gestionar nuestros datos. Básicamente estamos desempeñando una tarea tras otra, de manera bastante práctica, utilizando piezas de código ya existentes como son las funciones.